¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo una de las mejores sagas del oeste, llamada la trilogía del dólar o la trilogía del hombre sin nombre, y se compone de 3 películas sin relación entre sí de la década de los 60, dirigidas por Sergio Leone y con música del compositor Ennio Morricone, protagonizada por Clint Eastwood como actor principal. Las 3 películas son Por un puñado de dólares, de 1964, La muerte tenía un precio, de 1965, y El bueno, el feo y el malo, de 1966. Esta trilogía se enmarca dentro del subgénero del spaghetti western, perteneciente al género del western, también conocido como el western europeo, y estando de moda entre los años 60 y 70. Por otro lado, comentaros que la gran mayoría de este tipo de películas se rodaron en Italia y España. El spaghetti western se caracteriza por tener un escaso presupuesto y un alto nivel artístico, y a nivel interpretativo tiene una estética más natural, con personajes aparentemente falsos de moral, rudos, de carácter duros y con altas dosis de violencia, siendo su temática básica la moral, lo bueno y lo malo. Y también cabe destacar la banda sonora, sobre todo en la trilogía del compositor Ennio Morricone. Con este tipo de bandas sonoras originales popularizó esta música, convirtiéndose clave para dar fuerza a las escenas de acción, con diálogos escasos y tomas casi fijas, aisladas, llegando a momentos de clímax en la película. Para muchos críticos, este tipo de cine cambió la forma de hacer el western. Veníamos de un western más light de Estados Unidos. Bien amigos, hasta aquí hemos comentado un poco de qué va el spaghetti western. Ahora vamos a empezar a hablar de la trilogía, y empezamos por Un puñado de dólares. Bien, Por un puñado de dólares se estrenó el 12 de septiembre de 1964, dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, con banda sonora de Ennio Morricone. Un pistolero a sueldo llega a un pueblo mexicano, donde 2 familias de contrabandistas, los Rojo y los Buster, conviven enfrentados por hacerse con el negocio de las armas y el alcohol, y el pistolero ve una ocasión fácil de hacer dinero, ofreciendo sus servicios a las 2 familias indistintamente, empezando un juego peligroso. Bien, hasta aquí la trama de la película. Ahora vamos a contar algunos datos curiosos. Clint Eastwood diseñó su propio personaje de arriba a abajo. Compró unos vaqueros negros en una tienda de deportes de Hollywood. El sombrero lo compró en Santa Mónica. Los puros en una tienda de Beverly Hills. También, el propio Clint Eastwood cortaba los puros en 3 pedazos, para que fueran más cortos. Además, no era fumador, y hay veces que la expresión que ponía en su cara era porque le daba un poco de asco fumar. Por otro lado, el director primero ofreció el papel a Henry Fonda, y después a James Coburn, pero eran muy caros contratarles. Charles Bronson rechazó el papel. Tras leer el guión, decía que era lo peor que había visto. También, el papel se lo ofrecieron a Eric Fleming, protagonista de la serie Cuero Crudo. Este también rechazó el papel, pero sugirió que se lo ofrecieran a Clint Eastwood, que lo conocía también de la serie Cuero Crudo. Cuando Clint Eastwood llegó al set de rodaje, se sorprendió de lo poco que sabían el equipo y los guionistas del antiguo oeste. Por ejemplo, tuvo que decirles que los sombreros de piel de mapache que querían utilizar se habían usado en la época de Davy Crockett, alrededor de 1820, y no de los pistoleros de 1870. También deciros que Por un puñado de dólares es considerado el primer spaghetti western, aunque antes se habían producido 25 películas de este género. Esta fue la que tuvo más repercusión internacional. Por otro lado, deciros que antes de esta película, en las películas americanas, siempre que una persona recibía un disparo, la cámara se centraba en el tirador mientras disparaba su arma, y al cambiar de plano veíamos a la víctima cayéndose. Pero en esta ocasión, Sergio Leone fue un pionero. Mostraba el disparo desde la perspectiva del hombro del tirador, como si el espectador estuviera mirando. También comentaros que cada actor hablaba su propio idioma. La película se rodó sin diálogos y luego se dobló. Clint Eastwood puso su propia voz en 1967, 3 años después del lanzamiento de la película, cuando se estrenó en Estados Unidos. También, cuando se estrenó la película en Estados Unidos en televisión en 1975, se añadió un prólogo, en el cual no participó ni Clint Eastwood ni Sergio Leone, utilizando un doble de Clint Eastwood con el rostro oculto. Este prólogo también se puede ver en las ediciones especiales de la película en DVD. El contrato que tenía Clint Eastwood en la serie Cuero Crudo le prohibía hacer películas en Estados Unidos. Sin embargo, el contrato le permitía hacer películas en Europa. Por un puñado de dólares nació como un remake no reconocido de la película Yojimbo de Akira Kurosawa, y el propio Kurosawa denunció esta película por infringir los derechos de autor, obteniendo una compensación del 15% de la recaudación a nivel mundial y los derechos exclusivos de distribución en Japón, Taiwán y Corea del Sur. Kurosawa comentó más tarde que se llevó más dinero con este proyecto que con su
propia película. También, por otro lado, comentaros que las tomas de la película se grababan hasta 3 veces, por temor a que se estropeasen en el laboratorio. El protagonista era un antihéroe y su única motivación era el dinero. Su carácter era más acorde con el de la juventud rebelde de mediados de los años 60, y no el típico héroe estilo John Wayne o Gary Cooper. Y solo en Estados Unidos recaudó 14 millones de dólares, 70 veces más de lo que había costado. Bien amigos, hasta aquí hemos hablado un poco de lo que es el Spaghetti Western y la primera película de la trilogía, del dólar. Y en próximos vídeos vamos a hablar de las dos siguientes películas. La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, que también tienen muchas curiosidades. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.